Hola, ¿cómo estás? Soy Joseph Albert Wine y desde Tech Starting Point hoy voy a hablar de los ecosistemas laborales. Si bien desde mi canal presento mucho material para emprendedores, el punto es que en este trayecto a ser emprendedores tal vez no se hace de un día para el otro. Y tal vez quieras un esquema mixto en el cual trabajas parte del día para una empresa y tienes tus emprendimientos fuera de ese trabajo. Entonces, te vas a enfrentar a un trabajo en relación de dependencia o estar en una empresa que no es la tuya. Pero pasa que he notado en muchos casos un descontento o una manera no positiva de ver el trabajo propio. Y a veces uno lo ve con frases cuando se saludan, bueno, hasta buen fin de semana, alguien tal vez dice, bueno, menos mal que es viernes, ¿no? Como si uno estuviese preso en la semana. Entonces, ¿por qué tanta gente no disfruta del trabajo? Y a veces creo que tiene que ver con esto de los ecosistemas laborales que hay que reconocer. Y eso es lo que voy a presentar para saber si estás en el ecosistema adecuado y qué alternativas hay. Y también hacia el final voy a presentar algo mucho mayor que puede hacer un replanteo total de la vida, un cambio que tiene unos costos y unas direcciones mucho más amplias que la empresa donde estás. Te quiero decir que este espacio lo auspicia y es muy importante quién lo auspicia porque comparte el principio que estoy presentando. Se llama Ekin, Just Give Up. Solo los que renuncian pueden crecer. Indumentaria deportiva para los que saben cuándo desistir. Ekin, Just Give Up. Bueno, cuando muchos vieron este comercial, pensaron que era una sátira, ¿no? De alguna marca deportiva que te dice que puedes lograr todo. Sin embargo, este video forma parte de una serie de videos que voy a estar presentando, cuyo tema principal va a ser renuncia para crecer. O sea, cómo la renuncia pasa a ser un punto de inflexión en una historia de crecimiento. Y esto tiene que ver con los ecosistemas. Entonces vas a ver que es más que no es simplemente una sátira, sino que tiene un principio que comparto plenamente, que hay que saber cuándo renunciar. Entonces vamos al punto. Te lo voy a ejemplificar con algo que me sucedió. Igualmente no quiero identificar, no quiero que nadie se identifique por el respeto a la privacidad. Nunca voy a dar nombres ni de personas ni de empresas. Recuerda, soy Joseph Albert Wine de Tech Starting Point y te cuento la primera experiencia que da pie a esto que voy a presentar de los ecosistemas laborales. Y es, primero, tengo una amiga que es actriz y que hace buenos guiones. Me pasó algunos guiones que hizo y realmente me impactaron, muy buenos. Y casualmente tengo una pariente y amiga que es directora de cine. Digo, esta es una buena oportunidad para presentarle los guiones de mi amiga actriz y guionista a la directora. La directora de cine, ¿qué me dijo? Me dice, mira, tengo tantas ideas de guiones que no tengo presupuesto para hacerlos todos. Y entre esos guiones hasta tengo guiones de mi propia hija, que aún no hice. Entonces, si en un momento tengo presupuesto, es raro, o sea, es poco probable, que tome tiempo para implementar el guión de otra persona, porque ya bastante me cuesta los riesgos que corro por las ideas que tengo y que considero buenas. Entonces, es difícil que otro se cargue encima el proyecto o la idea de otra persona. No digo que no pase, de hecho muchas ideas se venden, muchos libros se editan, pero es un paso que cuando uno logró, después de tanto esfuerzo, ser emprendedor, tener su empresa y tener alguna autonomía en lo que hace, es difícil que ahora se sienta seducido por las ideas de los otros. Es distinto el inversor, que tal vez sí toma ideas de uno y le pide a otros que implemente, pero no está involucrado su corazón o sus sueños. Y entiendo que lo mismo pasa generalmente con las empresas. Hay películas que muchas veces muestran una universidad o una escuela secundaria o algún tipo de institución rígida, donde tiene reglas muy estrictas, y aparece un grupo generalmente de jóvenes con las únicas ganas de ser felices. Y tal vez esa felicidad la consiguen a través de la música o del baile, algo que muchas veces va
en contra de las normas justo de la universidad que están presentando, como que presentan cosas más formales. Bueno, la película se desarrolla con todos intentos, frustraciones, hasta que al final de la película hay un gran recital o un gran baile donde todos los jóvenes felices demuestran su talento y hasta el director de la universidad, tal vez moviendo o uno de sus hombros o haciendo el pasito con el pie, como que no lo quiere reconocer, pero que termina bailando la música que los jóvenes querían, y en su corazón, más allá de la rigidez, estaba todo lo que los jóvenes que rompían las reglas, todo lo que ellos presentaban. Entonces muestra cómo uno pudiera cambiar un entorno con sus ideas de felicidad innovadora. Bueno, personalmente creo que esto no es tan común que pase en las empresas, ¿no? Si bien hay cambios, comprar esos cambios para el que pone el dinero, para el que arriesga, para el que pone en riesgo algo, ¿no? Porque muchas veces los que proponen las ideas decir, implementa esto, bueno, si sale mal, yo no gasté nada. Ahora la otra persona está poniendo dinero en riesgo, del cual ya encontró una forma de obtener una ganancia. Ahora viene alguien que nunca emprendió nada y le dice, hagamos esto, cambiemos esto, ustedes lo están haciendo mal, tenemos que cambiar de rumbo, hacerlo para otro lado. Es difícil cambiar el concepto, no cambiar cosas puntuales sí. Y aún si alguien lo logra, muchas veces no es el único en la historia que lo hizo, sino que este tipo de héroes que cambian 180 grados el rumbo de una institución, de una empresa, normalmente este tipo de héroes no es el primero el que lo logra, sino que digamos que la empresa o la sociedad se traga o mata a varios héroes en el camino. Y hay uno que es el último, que es el que lo logra y el que se atribuye ese cambio. Pero realmente a veces son batallas o intentos o resultados adversos que hacen que la empresa cambie de rumbo después de varias generaciones de personas que lo vienen advirtiendo, que vienen proponiendo el cambio. Quiere decir que estoy excluyendo esto cuando digo que no se logra, no digo que no se logra, sino que el que lo quiere lograr tiene que estar dispuesto a dar un cambio cultural en contra del entorno. O sea que no digo que no se logre, pero si se logra es para héroes y para mártires. Para el resto de los mortales que tienen su vida laboral y quieren tener su equilibrio con su vida diaria, y parece que cuando la empresa tiene un rumbo diferente al de uno, ya la alternativa sería renunciar e ir a otra empresa que sí lo tenga, ese rumbo, que coincida más con el rumbo de uno. Entonces, en principio, bueno, sería interesante elegir bien la empresa, ¿no? Así uno no es que... Aquí yo voy a mostrar unos tipos de empresa y para que uno analice si el tipo de empresa coincide con el de uno. Entonces uno tendría que encontrar ese tipo de empresa. ¿Y por qué la llamo ecosistemas? Porque sabemos que si uno cambia una especie de ecosistema, las posibilidades de supervivencia se pueden hacer mucho más difíciles. Una especie fuera de un ecosistema hasta se puede extinguir. O hasta puede llegar a ser una plaga. Y tal vez en el intermedio es que esa especie no se desarrolla tanto como pudiera. De hecho, algo que me decían en un lugar cuando renuncié de una empresa, un compañero me dijo algo que después siempre recuerdo. Muchas especies de peces cambian su tamaño de acuerdo a la pecera donde están. Entonces, si están en una pecera chica, su tamaño no va a crecer, por más que su especie se lo permita. Pero nunca van a crecer y tal vez se sienta cómodo en esa pecera chica. Pero cuando lo pasan a una pecera grande, puede tener ese crecimiento. Y cuando hablo de crecimiento de chico, no digo mejor o peor. O sea, como que es el tamaño que uno quiere tener en cierta instancia de su vida. Entonces a veces uno se ve, tal vez se aburre, porque está en una pecera chica y ya conoce todos los límites de la pecera y es el referente de todos.
y tal vez podría pasarla mejor en una pecera más grande, donde tenga otro tipo de desafíos, ¿no? Y tal vez a veces se gasta mucha energía en algo que no es lo suyo. Imagínense un caballo en medio de hipopótamo, siempre con las patas mojadas, con parte de su cuerpo mojado, no pudiendo galopar de un lado para el otro, ¿no? Entonces no es su ecosistema estar ahí junto con los hipopótamos. Y tal vez no tenga mucho tema de conversación con los hipopótamos. O sea, le parece que lo que dicen... Entonces todo ese fastidio que a veces algunas personas tienen en su trabajo es que no están en su ecosistema. Lo mismo para los hipopótamos. O sea, a veces, no digo mejor el caballo, mejor el hipopótamo, porque el hipopótamo también a veces puede ser un animal más pesado, que tenga movimientos aparentemente más lentos, que tal vez tenga más fuerza que la que utiliza habitualmente, pero que están ahí, ¿no? A veces vemos que en las empresas hay gente que lo que quiere es tener tranquilidad, tal vez tiene una capacidad para más que lo que hace, pero provee una estabilidad a la empresa. Se siente cómoda la persona porque está tranquila y eventualmente, si en algún momento la empresa requiere un esfuerzo, esa persona está ahí. Entonces tenemos en claro que cada ecosistema favorece ciertas especies y desfavorece a otras, principalmente a las que no son de ecosistema, ¿no? Si son del ecosistema, entran en un equilibrio que cada una cumple su parte. El tema, entonces, sería identificar qué clase de especie es uno en cada momento de su vida y pensar qué ecosistema es la empresa donde está. Y cuando hablo qué clase de especie es, porque también me hace mucho ruido decir la palabra es, porque muchas veces la palabra es, que se asocia con la identidad, tiene que ver con que yo soy así y no puedo cambiar. Y no es así. Uno en distintas partes de su vida, en distintas etapas de su vida, tiene ciertas identidades o tiene ciertos momentos donde quiere ser una especie que galopa o quiere ser una especie que esté flotando en el agua, ¿no? Entonces eso puede cambiar. Y así también puede cambiar la empresa, ¿no? O sea que a veces también una empresa compra otra y ya el ecosistema se transforma. Entonces, cuando hablo de identidad, hablo de lo que uno quiere para su vida, más allá de la esencia de uno, ¿no? Entonces, como que es algo que uno puede cambiar a través del tiempo, o tal vez uno tiene cierta identidad, que uno es más relajado y quiere ser más activo. Entonces no es yo soy relajado, ¿está bien? Sacando ese punto, como que uno es el artífice de su identidad. Entonces, en ese punto no hay mejores y peores ecosistemas. El punto es si coincide la especie que queremos ser en ese momento con el ecosistema en el que estamos. Entonces yo encuentro 4 grandes ecosistemas que identifico. Y yo subdivido a las empresas en empresa familiar, empresa orientada a procesos, empresa orientada al cliente y empresa orientada a los resultados. Si bien no todas las empresas cuadran con alguna de estas categorías o de estos ecosistemas, habrá uno de estos rasgos o aspectos que será el dominante en la empresa. Es decir, que la podemos decir, bueno, esta empresa tiene una predominancia de ser una empresa orientada a procesos. Cada una va a privilegiar unos valores sobre otros. Y también habrá matices de estas características, a veces en sectores específicos de la empresa, ¿no? Tal vez toda la empresa es de una forma, pero tal vez cierto sector puede tener un entorno que sea otro microecosistema dentro de la empresa. Pero entonces vamos a ver, ya sea la empresa o ya sea nuestro sector, a identificar. Vamos por la empresa familiar. En la empresa familiar hay un sentido de pertenencia fuerte. Se conocen los problemas personales de los empleados. Se toman en cuenta sus circunstancias particulares. En esta empresa lo que tiene es que es difícil deshacerse de los menos eficientes. Cualquier cosa negativa que puedas pensar, en esta empresa las personas duran a través del tiempo, sea cual sea su circunstancia. Es la empresa donde prima tu situación personal. Es motivo para faltar que le pique la pata a tu perro y es una buena excusa para pedir un aumento de sueldo que no te alcanza para pagar el gym o lo que sea, ¿no? Me llegó el impuesto de agua alta, ahora necesito un aumento. ¿Qué? O sea, ¿cómo eso le genera un ingreso mayor a la empresa para que te merezcas un aumento? No importa, va y se pide así. O el de al lado, ¿no? Como en la empresa familiar, mi hermanito, mi pariente gana más porque yo gano menos que él.
suficiente, ¿no? En un entorno de emprendedores esta forma de querer aumentar la tarifa son impensables, pero en la empresa familiar están presentes. Como que la organización de tus gastos se los pasás como problema a tu jefe. Y ahora él tiene que resolverlo. También te conservarán el puesto si estás con un problema emocional 3 o 4 meses y parece que te consideran. Pero la empresa familiar tiene sus desventajas. Y es esto, que es difícil, al ser difícil deshacerse de las personas que generan un problema, que faltan mucho, que no son eficientes, todo, también es quiénes son tus compañeros de trabajo, ¿no? En general es gente que en lo cotidiano te llevarías bien, pero a nivel laboral no siempre empujan todos la carreta con la misma fuerza. Ellos, los otros, tus compañeros de trabajo, faltarán por las mismas causas. O sea, podrás pedir tu día porque le pica la pata a tu perro, pero también tus compañeros tienen mascotas. Y ese día habrá que cubrirlo. Y tendrán algunos que, pese a que no producen nada y no ayudan con el trabajo, estarán siempre ahí. Parece como que la empresa es una empresa benefactora en conservar el trabajo de esa gente. Pero también cabe una reflexión. ¿Quién paga todos esos beneficios? ¿Lo paga la empresa? Creo que no. Creo que en esas empresas no lo paga la empresa. Y paso a explicar por qué. Creo que los que pagan ese costo o esos beneficios que reciben, entre comillas, todos, son los empleados que no toman todos los beneficios y son trabajadores y se toman sus responsabilidades en serio. Si todos fueran enfermizos, sentimentales, con desorganización de gastos, y la empresa se hiciera cargo de cada uno y de todos, y todos son así, no tendría un rédito económico. Simplemente quebraría o pediría un cambio de actitud a su personal. Pero como siempre, en medio de todos los que se toman beneficios, hay algunos que trabajan, que empujan la carreta, que son responsables, que se ponen la empresa al hombro y no toman el total de la hospitalidad que la empresa le brinda a todos, el trabajo de ellos compensa la falencia de los demás. Parece injusto, ¿no? Pero no necesariamente es injusto. Primero, porque los empresarios no son jueces, son empresarios. Y creo que si yo tengo una empresa, lo más justo es que yo decida cómo gastar mi dinero. Si no la tengo también. O a nosotros nos gusta que alguien nos venga a decir cómo gastar nuestro dinero. Bueno, al empresario tampoco. Es cierto que se tendrán consecuencias. Tal vez renuncie gente muy capaz que se quiera ir a otros lados, o no aguante los conflictos, o que no aguante ciertas actitudes infantiles que en la empresa familiar se permiten. Pero en definitiva, es justo que el empresario use su criterio para gastar su dinero y eventualmente para poner los controles y poner rigidez donde quiere. Entonces el punto es, ¿por qué se quedan en la empresa familiar los empleados que más trabajan y que no reciben todos los beneficios? ¿Deben emigrar? No necesariamente, puede haber muchas razones para quedarse. Tal vez una es el sentido de pertenencia, que el trabajo queda cerca de su casa, el estar en un entorno familiar. Tal vez prefieren estar en un entorno informal y sin tantas presiones, por más que sean trabajadores y cumplan las cosas, pero no están rindiendo una prueba constantemente. Tal vez saber que tienen esas ventajas a disposición, pese a que no las usen, es como un seguro. Bueno, el día que, no sé, que me sienta mal por algo, me van a dar 6 meses para que me recupere, no exigiéndome ningún tipo de eficiencia. Es una elección. No es el ecosistema donde mejor se desarrollen económicamente, pero no le molesta que los que hay alrededor sean ineficientes o poco profesionales y se contenta con lo que reciben a fin de mes. Es una elección sin sobresaltos y con poco crecimiento económico, pero es realmente válida esa elección, según el periodo de la vida en que uno esté. Hay gente que, si bien es emprendedora, trabaja en este tipo de empresas, pero fuera del horario de trabajo, y algunos aún en el horario laboral, pueden desarrollar sus proyectos personales si deciden hacerlo, porque nadie los molesta. Entonces, este es un tipo de empresa, la empresa familiar. Pero es que en este caso no nos podemos estar fastidiando porque 6 de 10 de nuestros compañeros son ineficientes. Y bueno, estamos en la empresa familiar. Y también en la empresa que prioriza otras cosas. Ahora vamos a otra empresa, que es la empresa orientada a procesos. En la empresa orientada a procesos, todo se hace con un procedimiento, autorizaciones y controles. Hay que cumplir estándares que alguien algún día fijó.
Esta es para los que les interesa el orden. En algunos casos les interesa el orden porque pueden definir reglas y reglas y reglas, y en otras les interesa el orden porque quieren obedecerlas. No quieren sobresaltos, quieren tomar pocas decisiones, o sea, si bien definen reglas y reglas y reglas, estas cosas se hacen una vez y después el resto queda controlarlas y cumplirlas, no es decidir. Entonces, si no le gusta mucho esto de las decisiones y los cambios, tal vez la empresa orientada a procesos sea la mejor. Y difícilmente estas personas, más cuando llegan a un puesto de autoridad, le digan a otro, no quiero que hagas esto, o te decido esto no en este momento. No, simplemente tienen a mano una deidad a la que atribuyen la posibilidad de hacer algo o no, a la que aprueba o desaprueba las cosas. ¿Y quién es? Es el procedimiento. No, el procedimiento no lo permite. ¿Quiero un aumento? No, el procedimiento no lo permite. Quiero, en cambio de esto, hacer esto que nos ahorra tiempo. No, el procedimiento no lo permite. Entonces tenemos el procedimiento, que es la deidad que nadie discute, o que se discute muy eventualmente. Para todo hay que llenar un formulario o pedir una autorización. Las cosas van lentas, pero ocurren, y lo que ocurre se establece, y después, en general, se trabaja sobre un terreno firme. Este ecosistema no es para aquellos que quieren innovar y que quieren adrenalina en su entorno laboral. Más bien, es para los que quieren que las cosas estén definidas. O tal vez muy ventajosa para los que quieren ir a su velocidad y no tomar muchas decisiones. A veces de este tipo de empresas escuché una frase que es que a los que toman malas decisiones los echan y a los que no toman decisiones los ascienden. La gran desventaja es que a veces en este tipo de empresas, más cuando se produce una distorsión del objetivo de la empresa, es que el que tiene más autoridad no es, o más prestigio, o el principal referente, difícilmente es el que más cosas logra. Lejos de esto, el que tiene más autoridad muchas veces es el que más cosas impide. Pero este sería un desvío de la intención. La realidad es que en las empresas de excelencia de este tipo son reconocidas por sus estándares, y las personas que prefieren trabajar en estos entornos no conciben la idea de trabajar en el desorden de las empresas que no son así. Entonces, para las personas que quieren el orden, la definición, lo establecido, decisiones pocas, pero firmes, bueno, el tipo de empresa es la empresa orientada a procesos. Luego está la otra que mencioné, la empresa orientada al cliente. Esta frase la escuchamos muchas veces y es que el cliente siempre tiene la razón. El empleado se subordina a las preferencias del cliente. Aun cuando su jefe le haya prometido otra cosa, el cliente tiene la razón. Estas empresas es para los que tienen un espíritu de vendedores y logran abstraerse de cualquier idiotez que diga o proponga el cliente. Cuando eso ocurre, en vez de ver al cliente proponiendo idioteces, ellos ven el fajo de billetes de dinero que se puede obtener dándole la razón. No importa si eso significa tirar atrás cosas en las que crees o si cambiamos de fabricar helicópteros a vender papas. Si el cliente dice fiesta, nos ponemos todos a bailar, y si dice velatorio, lloramos con él. Y cambiamos apenas él cambia. No tenemos más preferencia que darle la razón al cliente y desplumarlo, sacarle todo lo que tenga. En contraposición a esto, otras empresas que valoran sus consejos profesionales, que valoran su identidad como profesionales, a veces prefieren perder temporalmente un cliente para que vuelvan más tarde, pero le dicen, no, esto no lo hago yo de esta manera porque vas a mostrar mi producto y no es el tipo de producto que hago. Entonces dice, prefiero perder a este cliente, que vaya a la competencia, le vaya mal y que después vuelva a pedirme el servicio como yo sé que profesionalmente debo hacerlo. Bueno, la empresa orientada al cliente no es así. La empresa orientada al cliente prefiere venderle la mala solución que el cliente pide y luego venderle la modificación o el arreglo de esa mala decisión que tomó, o la suscripción al servicio que corrige el error que se generó. Todo esto obviamente siempre en un clima de amistad, de almuerzo, de fiesta y un rol de amigo del cliente o de policía bueno, ¿no? Siempre estando al lado del cliente como un amigo y como siendo parte de la empresa del cliente. Si uno tiene en alta estima sus propuestas profesionales y quiere que sean valoradas, este no sería el mejor ecosistema donde residir. A no ser que uno tenga una paciencia zen de tragarse algunos sapos mientras el tiempo y los resultados
nos da la razón. Si el único norte son las ventajas económicas, tal vez este sea uno de los mejores entornos. Y por último mencioné la empresa orientada a resultados. No obstante, les cuento que después de esta cuarta empresa viene algo que es muy superior al ecosistema de las empresas y que también podemos hacer bien en reflexionar. Entonces, en la empresa orientada a resultados se miden los resultados y lo que tiene como consecuencia directa es que se genera más competencia para alcanzar ciertos logros, ¿no? Una cosa viene con la otra. De acuerdo a la importancia que se den a los resultados, se puede tener que balancear en un entorno colaborativo o competitivo. Pero siempre habrá una instancia en que en algún punto va a ser competitivo, ya sea a nivel personal, donde el que asciende es el vendedor que más vende y punto, o tal vez puede ser de equipo, donde se fomente la colaboración dentro de la isla de la empresa donde estás, pero existe un tipo de competencia entre los equipos. Salvo que la empresa tenga posibilidades de expansión infinitas, donde siempre siga creciendo y no haya unos pocos que deseen acceder a ciertas posiciones o que marquen el rumbo de la empresa con sus resultados. Entonces, este sería un caso particular donde ya la competencia se diluye un poco, cuando la empresa tiene posibilidad de crecimiento infinito. Pero si tenemos una empresa finita con logros, inevitablemente va a haber competencia y van a sobrevivir los que tengan los mejores resultados. En este ecosistema se podrá llegar al máximo nivel profesional y podrás lucirte si te abres camino con los parámetros que la empresa definió. Y si en el trayecto de tu historia no hay algún traspié que te deje afuera de la carrera. Para alimentar el ego, si pones foco en los resultados de la empresa, en los resultados que la empresa realmente valora, y no gastas energía en otras actividades u otros principios, será la más favorable, será donde mejor crezcas. Aun cuando esté orientada a resultado, esto puede ser relativo, según los niveles de responsabilidad. Hay niveles donde se fijan los criterios y no siempre esos niveles son evaluados también con resultados o por resultados. Es lo que decía, que a veces, según el nicho como está, el ecosistema es un poco diferente. Por ejemplo, suponete que son 4 amigos que son los socios fundadores de la empresa y la empresa es orientada a resultados. Tal vez no se está chequeando que cada uno de los 4, al menos una vez al año, hayan propuesto una super idea innovadora. Y si no, el que no propuso el último año una super idea innovadora se va, ¿no? Como que no se exigen resultados tan continuos en ciertas instancias o jerarquías, por más que las llamen de otra forma. Entonces esos 4 van a estar siempre porque son los 4 amigos, los que ya se tienen confianza y no se evalúan por resultados. Pero al resto de la empresa sí se le evalúa por resultados. Y en cuanto a los resultados, también depende, decía eso, de coincidir con el criterio del resultado de la empresa. Porque, como siempre, dice que hay 3 tipos de mentiras. La mentira directa, la mentira piadosa y las estadísticas. Y a la hora de evaluar resultados, siempre hay forma de usar las estadísticas a favor de la preferencia de quien tiene el poder de decisión. O sea, uno puede mover las estadísticas para que se evalúe y que esa evaluación dé favorable a quien uno, en su sentimiento y en su subjetividad, quiera que sea beneficiado en esas empresas, ¿no? Entonces, cambiamos las estadísticas, o sea, cambiamos el parámetro por el cual medimos para quien nosotros queremos pueda tener el beneficio que queremos definir. Pero eso, bueno, sería también una pequeña distorsión, pero más o menos las cosas por un periodo de tiempo se pueden medir por indicadores que están preestablecidos. Así que más allá de la orientación de los resultados declamado por las empresas, el criterio para evaluar qué es un buen o un mal resultado creo que es inevitable que esté sujeto a preferencias emocionales como todos los otros aspectos de la vida. Pero de nuevo, no digo que no sea genuino, si estás orgulloso de tus habilidades profesionales, es bueno que las pongas a pruebas en este tipo de ecosistemas, donde vas a tener números que te indiquen si eres tan bueno como cree que sos. Esto es por mezclar el sos con el eres, pero no importa. Bueno, entonces, visto esto de las empresas, el punto es que a veces esta sensación de fastidio en el lugar de trabajo, de no disfrutar del día a día, de pensar que muchos de los que nos rodean hacen las cosas mal, no es que las cosas estén mal en la empresa, es que tal vez no somos la especie
a la que mejor le va en ese ecosistema. Tal vez somos una especie que a duras fuerzas estamos tratando de continuar, y la verdad que lo que tenemos que hacer es emigrar. Entonces por eso planteo la renuncia como crecimiento. No porque uno encontró un obstáculo, no porque uno tiene una cosa que le desagrada, sino simplemente porque cuando uno analiza los principios que se van dando y se repiten en nuestra empresa, y si nosotros la identificamos o la podemos identificar con cierta categoría, tal vez identificamos que nosotros como especie no somos los que nos desarrollamos bien en ese ecosistema. Por eso es la renuncia como medio para crecer, ya sea de tamaño, ya sea para obtener más diversidad de clientes, más diversidad de actividades o menos, o tal vez por el tipo de trabajo, de compañeros, de vecinos, de criterios de decisión que existen en el lugar que estamos. Entonces, lejos de que se haga todo mal, no se debe hacer todo mal porque la empresa de alguna manera está funcionando y da un rédito económico y alguien decide día a día, mes a mes, año a año que la empresa continúe, entonces algún beneficio debe estar dando, no puede estar haciendo todo mal. Entonces tal vez se deba simplemente a que nosotros no somos de la especie para ese ecosistema. Y en vez de tener la arrogancia de decir yo soy el héroe que cambiará esto, las cosas se deberían hacer así, y estar siempre en fricción en ese ecosistema, tal vez uno tiene que sincerarse y decir, y tratar de investigar si a nuestro alrededor existe otros ecosistemas donde podemos emigrar y donde podemos desarrollarnos plenamente y bajar los niveles de tensión, y tanto para nosotros como el que provocamos nosotros en la empresa, y realmente ir a un lugar donde haya otros de nuestra especie. Ahora les dije que le iba a hablar de algo más profundo y que puede impactar en cambios más grandes. Y es que así como nosotros vemos a las empresas como ecosistemas, también el lugar donde vivimos tiene una serie de reglas de juego y una serie de conceptos, de principios que se valoran, y otros principios que pasan a no ser tan importantes, que no son iguales a los de otras sociedades. Entonces, lo otro es pensar si la especie que nosotros somos es del ecosistema en el que estamos. ¿Por qué digo esto? Es cierto que tal vez cambiar de país tiene ciertas barreras administrativas, legales, económicas, y puede que el costo de hacerlo sea bastante alto. Pero si pensáramos en las cosas que perdemos, no renunciaríamos nunca. Y en mis términos, no creceríamos. Y paso a explicar por qué no asocio el país, tal vez donde uno nació, con la identidad. Que a diferencia de todas las otras decisiones de la vida, creo que hay una decisión que ninguno de nosotros tomó. Hay una sola decisión en nuestra vida. Si nosotros en algún momento lloramos para pedir más comida cuando éramos bebé, o cambiamos de trabajo, o elegimos una carrera, o decidimos seguir esperando al colectivo o al ómnibus, o ir hacia otra parada a tomar otro, o darle lo que nos pedía el ladrón que nos estaba apuntando, aun cuando obedecemos, estamos tomando una decisión. Pero hay una decisión que ninguno de nosotros tomó. Y esa única decisión que no tomamos fue elegir el lugar donde nacer. Todas las otras las tomamos nosotros. Así que creo en ese punto que no es natural que asociemos nuestra identidad al lugar donde nacimos. Entiendo que esto trae controversia porque sí entiendo que existe un contexto social, cultural, culinario, musical, familiar y muchos más aspectos y muchas más experiencias que muchas veces uno reafirme su voluntad de quedarse donde nació. Pero en principio, en esencia, en nuestra esencia, no habría una relación directa entre nuestra identidad y nuestro lugar de nacimiento. Uno dice, sí, pero la identidad la forma con la gente que lo rodea. O creen que si uno nace en una familia de generaciones y generaciones de abogados,
no debería atreverse a ser músico? No, porque si te llena la música, ¿qué hay? Es una deslealtad. Y aún con los países, pasa que si tal vez vivimos en un país chico, puede hacer que la identidad esté más o parezca más relacionada. Pero, ¿qué pasa con los países grandes? O grandes o que tienen una diversidad de regiones. A veces uno va a ciertos países y hasta tienen distintas comidas en distintas regiones, distinta vestimenta, hay distinto clima, florecen distintas especies de flores en las distintas regiones. Y a veces tienen más en común dos regiones limítrofes de países diferentes, o sea, en ese lugar, en esa zona geográfica, tienen más cosas en común, su música, su vestimenta, las cosas de las que se ríen, que las que tienen en común la gente de esa región con las personas de otras regiones de su propio país. Así como pasa eso, puede ser que uno, en sus principios, en sus valores, se sienta identificado con otra cultura, con otra forma de trabajar, que tal vez esté un poco más lejos del lugar de donde uno nació. O sea, es posible, porque a veces dice, bueno, entonces uno deja la familia y se va. Bueno, pero tal vez si uno tiene esos principios, la familia que eligió, es muy probable que tenga principios parecidos y que también aprecie esa otra sociedad. Aunque ya es un tema con quienes vamos de un lugar a otro. Pero, ciertamente, nuestra identidad y nuestra esencia va a pasar más por esas cosas, por esos principios, que por cómo quedaron definidas ciertas regiones o ciertas divisiones administrativas como resultado de acuerdos o de guerras. Pero sin irnos del tema, creo que podemos cambiar de región o de país sin perder nuestra esencia ni cambiar nuestra identidad. No estaríamos siendo desleales a nosotros mismos. De hecho, también el país o la región también es un ecosistema. Y a veces a ciertas aves le gusta vivir en ciertos árboles cerca de la costa. Pero cuando ya prevén el tsunami, quizás vemos que muchos animales de una región se van porque sienten que su vida o su especie se siente amenazada. Entonces, si uno encuentra que el ecosistema florecen otras especies y la especie de uno se extingue, tal vez sea tiempo de pensar si nuestra especie sea la que tiene que emigrar. Un caso típico que les doy es un pueblo chico, donde en un pueblo chico deja de pasar el tren. La especie de los ferroviarios definitivamente se extingue, no va a tener más trabajo en ese pueblo. Y cambia la vida. Y le toca a uno decidir qué pasa a hacer. ¿Pasa a ser un desempleado? ¿Pasa a trabajar en otra cosa? ¿A ser un aprendiz en otra área? O tal vez decide ahora viajar mucho para seguir manteniendo su profesión y su trabajo e ir a otro pueblo donde sí pasa el tren. O simplemente emigrar. Así que los países también son ecosistemas cambiantes, donde a veces florecen ciertas especies y se extinguen otras. Y por eso son comunes las corrientes migratorias, donde las personas quieren conservar su esencia, tal vez conservando su profesión, o dejan un entorno donde dejó de ser redituable, donde se hacen las cosas pero con muchos más obstáculos, para pasar a un entorno donde esa profesión florece y donde tiene a su alrededor otras personas de esa especie, que no es mal visto, por ejemplo, lo que uno hace. Así que también uno puede plantearse si la región en la que uno vive es el ecosistema donde su especie se desarrolla o se extingue. Digamos, hay algunos que prefieren comunidades donde hay más abrazos y otros donde hay menos contacto físico. Algunos donde hay más formalidad, otros menos formalidad. Algunos donde hay más protocolos y otros donde hay menos protocolos. Algunos más protección económica y otros más libertad económica. Algunos más fiesta, otros menos ruido. Algunos más contacto con la naturaleza, otros más industrias, otros más emprendedores. Cada uno tiene sus preferencias y cada uno sabe cuál es el ecosistema donde se desarrolla mejor, donde se encuentra potenciado y donde desprotegido. Por eso también me resultó tan interesante el trabajo remoto, porque de por sí un cambio de país tiene barreras administrativas, económicas, legales y costos asociados. Es todo un trauma, podemos decir, cambiar de país. Pero si uno tiene un trabajo remoto con otros países, tiene la libertad de mudarse
al ecosistema que quiera. Obviamente en algún lugar donde se permita que ese pago llegue. Entonces, si bien tal vez se necesite vender la casa, el auto y otras cosas que lleva tiempo, y necesite encontrar un nuevo lugar, una nueva escuela para los hijos, pero podrá seguir trabajando tanto el día anterior al viaje como el día que llegue al nuevo país. Será un obstáculo menos y bastante importante, porque lo importante no es lo que uno tiene, sino el flujo de ingresos que uno puede conseguir. Y no tendrá ese gap de tener que andar buscando trabajo con la incerteza que eso representa en una nueva cultura. Aún en algunos casos, si la situación es muy peligrosa donde uno vive, hasta el trabajo remoto sin cobrar puede ser beneficioso. No digo sin cobrar, que uno haga el arreglo y que el cliente sepa que no va a pagar, pero sin necesidad de cobrar, porque si uno pierda todo lo que, digamos, lo económico que hubiese ganado trabajando, es solo el viaje hacia el nuevo lugar donde sí puede cobrar. Apenas llegue a ese lugar, va a poder iniciar su vida con un flujo de ingresos continuo. Llego hasta acá con este tema hoy, acerca de las renuncias para crecer. Recordemos que este espacio está auspiciado por Ekin, Just Give Up, indumentaria deportiva para los que sabemos cuándo desistir. Y este planteo que hago es para invitar a la reflexión de si estamos en el ecosistema que se corresponde con nuestra especie, o si somos la especie que en este ecosistema se desarrolla o se extingue. No es para, frente a cualquier obstáculo, decir, bueno, no estoy en mi ecosistema, y seguirnos quejando de la situación. De hecho, muchas veces podemos tener obstáculos, problemas que requieren un crecimiento personal, que no es el problema del ecosistema, que como especie vamos a tener problemas en todos los ecosistemas. Entonces, debemos hacernos ese autoanálisis y pensar primero las cosas que uno tiene para mejorar. Ahora, si uno ve que está fastidiado, que uno ve que alrededor todos hacen las cosas mal, todos van al ritmo diferente del de uno, ahí sí uno se cuestiona si es el ecosistema, y más si uno encuentra que en otros lugares existen ecosistemas donde la gente como nosotros se desarrolla, donde no es tan loco lo que nosotros pretendemos. Entonces ahí sí podemos plantearnos un cambio de ecosistema. Y por eso pienso que a veces uno dice, bueno, pero no puedo, no para todas las profesiones es tan fácil cambiar de trabajo y mucho menos para todas las personas es tan fácil cambiar de país. Bueno, pero a veces estas situaciones como las que vivimos en el último tiempo, donde los distintos países, las distintas sociedades y empresas pusieron tantas restricciones y muchos tuvieron que llegar al trabajo remoto en su trabajo, ahora ya pensar en el trabajo remoto para otro país o para otra empresa ya es más viable. Ya estamos tal vez muchos que antes no lo hacíamos acostumbrados al trabajo remoto. Entonces, ¿por qué no pensar si hay otros entornos donde el ecosistema es el que recibe bien a nuestra especie? ¿No? Porque si trabajamos remoto, por ejemplo, para otros países, si bien no nos podemos mudar, desde ahora estamos trabajando con gente de esos países en ese idioma. Y ya tenemos una relación y eso ya nos va acercando a la cultura de esa empresa, de ese tipo de entorno laboral. Entonces, el trabajo remoto es una vía para dar un primer paso. De hecho, me ha pasado que en un momento yo dejé de trabajar en las empresas para dedicarme 100% al trabajo remoto, había dejado todo. Y después del tiempo, después de varios años de trabajar así remoto para empresas, pasaba que ya pedían experiencia en trabajo remoto, o así, en esa modalidad. Entonces es también otro ecosistema, que a uno le brinda experiencia y una experiencia que con el tiempo se va valorando. Entonces, es un paso que uno puede dar sin jugarse el 100% de sus recursos. Y a partir de eso, después puede ir viendo esa flexibilidad. Es otra modalidad, porque no es un sueldo a fin de mes, no, a veces sí. Pero bueno, eso se va logrando con el tiempo. Pero uno tiene que reflexionar.
qué parte tiene uno para crecer, qué parte uno tiene que mejorar y qué parte es realmente que uno no es la especie que se corresponde con el ecosistema en el que está. Y existe el ecosistema, o sea, existe gente de nuestra especie floreciendo en otros ecosistemas, ¿no? Tiene que ser una realidad, no una imaginación donde uno está siempre desconforme. Pero dejamos para otra ocasión más cosas y les voy a contar más acerca de la renuncia para crecer. Hoy identificamos los ecosistemas. Recordamos, los ecosistemas que identifico son 4. La empresa familiar, alto grado de pertenencia, desventaja, nadie se deshace de lo que es un problema. Está bien y tenemos que vivir sin fastidiarnos en esos entornos, con tranquilidad, nos atienden las cosas personales, pero no tenemos grandes expectativas profesionales o económicas. La empresa orientada al proceso, donde todo requiere una autorización, mucho orden, muchos estándares, pocas decisiones, poca innovación. La empresa orientada al cliente, el cliente siempre tiene la razón, siempre tenemos una sonrisa, nos resbala todo lo que diga el cliente, los cambios de rumbo, las promesas de nuestro jefe, lo que sea, siempre el cliente tiene la razón y en definitiva somos unos vendedores que lo que estamos pensando siempre es cómo sacarle dinero al cliente, por más que sea en una etapa, en varias o que tome lo que propongamos o no. Y la empresa orientada a resultados, donde se mide todo por resultados. Hay ciertos indicadores que indican sos bueno o no sos bueno. Acá, como en el otro, el Dios es el proceso, acá el Dios es la estadística, para casi todos, ¿no? Hay ciertos niveles jerárquicos donde, ya sea por la toma de decisiones o por la cantidad de personas que afectan, por más que no lo llamen jerárquicos, no tienen esos criterios de logro constantemente o con la misma frecuencia. Pero, bueno, en esa empresa orientada a resultados y también, en cambio de darle la razón al cliente, le das la razón a la empresa y avanza con los resultados que la empresa define, bueno, te va a ir bien en esa empresa. Pero el punto es eso, sacarse toda la sensación de fastidio, donde no es que la empresa esté haciendo las cosas mal, sino que uno no está en el ecosistema que favorece a su especie. Y lo mismo puede ser en la región o en el país donde uno está. O sea, donde hay una situación constante de descontento y constante donde uno ve de alguna manera amenazada su vida laboral, digamos, ya sea porque, bueno, por distintas razones, no quiero decir algunas para no identificar ningún caso como mejor o peor, pero uno ve amenazado su felicidad y ve que mucho del tiempo que podría ocupar trabajando en sus clientes lo tiene que ocupar en otras cosas simplemente por las cuestiones administrativas, o tal vez le entretiene hacer otras cosas. Cada uno sabe cuál es su entorno mejor. Bueno, también pensar que el trabajo remoto es una gran ayuda o un gran factor que nos disminuye el riesgo de tener que seguir en un ecosistema que no es el nuestro, aun cuando eso se trate de un país. Entonces les dejo esto, recuerden que se pueden suscribir al canal, darle like al video o no like también, porque los likes son para opinión, a mí me da lo mismo, y no se pierdan los próximos episodios de Yo No Sé Tampoco. Joseph Albert Wine desde Tapping Point.